Sofía Levin, millonaria gracias a su imperio de joyería, bebía café tranquilamente en una modesta cafetería. Su médico le había ordenado descansar tras su reciente colapso por hipertensión severa. Cuando una afamable camarera mencionó que estudiaba diseño de joyas, Sofía se interesó. Cuando la joven se dio la vuelta para marcharse, un collar oculto quedó a la vista. El colgante que pendía de la cadena hizo que las manos de Sofía comenzaran a temblar incontrolablemente. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cafetería mientras Sofía Levin se sentaba sola en su mesa de la esquina. A sus 70 años, su elegante postura y sus ojos penetrantes revelaban poco del imperio que había construido desde cero. La mayoría de los clientes no tenían idea de que compartían espacio con una mujer cuyas creaciones adornaban los cuellos y muñecas de celebridades y miembros de la realeza en todo el mundo. Sofía removía distraídamente su café, observando el pequeño remolino que se formaba en el centro de su taza. La marca Levin representaba lujo e innovación, pero pocos sabían que la mujer detrás del nombre prefería estos momentos tranquilos en lugares anónimos. A pesar de numerosos pretendientes a lo largo de su vida, había permanecido soltera, canalizando toda su pasión en sus diseños. Solo 3 días antes, Sofía había estado de pie en un podio presentando su nueva colección a compradores cuando la habitación comenzó a girar. Se había aferrado a los bordes del soporte de madera, tratando de estabilizarse mientras su visión se nublaba. Lo siguiente que recordaba era despertar en una cama de hospital con rostros preocupados flotando sobre ella. El diagnóstico había sido claro: hipertensión severa y agotamiento. Su cuerpo estaba enviando señales de advertencia que ya no podía ignorar. Durante décadas, se había exigido implacablemente, trabajando a menudo 18 horas al día y durmiendo en su oficina durante las semanas de la moda y los lanzamientos importantes. Había sido Thomas, su sobrino y director financiero de la empresa, quien finalmente la convenció de alejarse. Durante una conferencia telefónica con inversores internacionales, fuertes dolores en el pecho la habían obligado a silenciarse mientras jadeaba por aire. Thomas había presenciado el episodio e inmediatamente terminó la llamada. Esa noche, le hizo prometer que tomaría un descanso, asegurándole que la empresa no se derrumbaría sin su constante supervisión. Burlington, Vermont, no era una elección aleatoria para su retiro. La pequeña ciudad de Nueva Inglaterra guardaba recuerdos de otra vida. La cafetería misma había cambiado de dueños muchas veces durante las décadas, pero la estructura del edificio seguía siendo la misma que hace 50 años, cuando Sofía era solo una apasionada estudiante en la escuela de diseño de Burlington. Sofía cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos la inundaran. Casi podía escuchar las risas resonando por los pasillos del dormitorio, sentir la emoción cuando ella y Elizabeth se quedaban despiertas toda la noche dibujando diseños a la luz de las velas cuando se iba la electricidad durante una tormenta de invierno. Elizabeth Palmer había sido más que solo una compañera de habitación. Había sido el alma gemela creativa de Sofía. Juntas habían pasado fines de semana explorando las orillas del río cercano, recolectando piedras inusuales y soñando con el día en que abrirían su propio estudio. Habían hecho colgantes a juego como símbolo de su amistad y sueños compartidos. Delicadas ramas de plata entrelazadas alrededor de pequeñas piedras azules que habían encontrado durante una de sus expediciones. Pero entonces llegó ese terrible día. Sofía había regresado de un fin de semana visitando a sus padres para encontrar el lado de la habitación de Elizabeth completamente vacío.
Todo lo que quedaba era una nota escrita apresuradamente, explicando que su padre había recibido una transferencia de trabajo y la familia tenía que mudarse inmediatamente. No había dirección de reenvío ni forma de mantener el contacto en los días previos a las redes sociales y los teléfonos móviles. La pérdida había devastado a Sofía, pero también alimentó su determinación. Canalizó su dolor en su trabajo, desarrollando el estilo distintivo que eventualmente la haría famosa. A medida que su negocio crecía, contrató investigadores privados para encontrar a Elizabeth, pero era como si su amiga hubiera desaparecido por completo. La colección de piedras azules de Sofía, inspirada en aquellas primeras creaciones con Elizabeth, se había convertido en su trabajo más reconocido. Las piezas eran codiciadas por coleccionistas de todo el mundo, cada una conteniendo un pequeño pedazo de la amistad que había moldeado su vida. La cafetería se había llenado con la multitud del almuerzo, la tranquila atmósfera matutina dando paso a una actividad bulliciosa. El café de Sofía se había enfriado mientras estaba perdida en recuerdos. Hizo una señal para pedir más, y una joven camarera de ojos brillantes se acercó a su mesa con una cafetera. Mientras servía el café fresco, la camarera se presentó como Maya. Se disculpó por la espera, explicando que estaba trabajando a tiempo parcial en la cafetería mientras estudiaba en la universidad local. Cuando Sofía preguntó cortésmente sobre sus estudios, el rostro de Maya se iluminó al compartir que se estaba especializando en diseño de joyas. El interés de Sofía se despertó inmediatamente. Preguntó sobre las inspiraciones y técnicas de Maya, impresionada por las respuestas apasionadas y conocedoras de la joven. Había algo familiar en el entusiasmo de Maya, algo que le recordaba a Sofía a sí misma a esa edad y a Elizabeth. Antes de que Maya se fuera para atender a otros clientes, Sofía le pidió su información de contacto. Explicó que su empresa ofrecía prácticas a diseñadores prometedores, evitando cuidadosamente revelar su propia identidad. Simplemente mencionó que tenía conexiones en la industria que podrían ser útiles para una estudiante. Maya estaba a punto de alejarse cuando se detuvo, estudiando el rostro de Sofía con más cuidado. Una mirada de reconocimiento cruzó sus facciones mientras mencionaba que Sofía le resultaba familiar. Su abuela había guardado viejos recortes de periódicos sobre diseñadores de joyas exitosos, y Sofía Levin había aparecido prominentemente en su colección. ¿Era realmente esta la famosa diseñadora que su abuela había admirado durante décadas? Maya parecía emocionada e insegura a la vez, sin querer hacer una suposición. Añadió que su abuela siempre había admirado el trabajo de Sofía, particularmente su colección de piedras azules, aunque nunca mencionó conocer a Sofía personalmente. Sofía ni confirmó ni negó su identidad, dando solo una educada sonrisa como respuesta. Se había acostumbrado a proteger su privacidad, especialmente durante estos raros momentos de soledad. Cuando Maya se dio la vuelta para irse después de esta revelación, se movió rápidamente para responder a la llamada de otro cliente. El movimiento repentino hizo que tropezara ligeramente, y el collar que había estado escondido bajo su uniforme se balanceó hacia adelante, quedando a la vista. El mundo pareció detenerse. Allí, colgando alrededor del cuello de la camarera, había un colgante que Sofía no había visto en 50 años, pero que reconocería en cualquier parte. Las delicadas ramas de plata entrelazadas alrededor de una pequeña piedra azul, una réplica exacta de la que guardaba bajo llave en un estuche especial en su estudio privado. Las manos de Sofía comenzaron a temblar incontrolablemente mientras las lágrimas brotaban en sus ojos. El colgante era inconfundible.
no una reproducción o un diseño similar, sino la pieza exacta que había elaborado junto a Elizabeth todos esos años atrás. Era demasiado único, demasiado personal para ser una coincidencia. Maya notó la repentina angustia de Sofía y rápidamente regresó a su mesa, preocupada. Cuando Sofía señaló el collar con dedos temblorosos, Maya tocó suavemente el colgante y explicó que había pertenecido a su abuela, quien había fallecido recientemente. Era su posesión más preciada y lo llevaba todos los días como una forma de mantener cerca el recuerdo de su abuela. Con una voz apenas por encima de un susurro, Sofía preguntó a Maya el nombre de su abuela. La cafetería pareció quedarse en silencio a su alrededor mientras Maya respondía: Elizabeth Palmer. El nombre golpeó a Sofía como una fuerza física. Las lágrimas fluían libremente por su rostro ahora, décadas de preguntarse y buscar culminando en este momento inesperado. Maya, preocupada y confundida por la reacción de la mujer mayor, mostró a Sofía una foto en su teléfono. Una Elizabeth anciana con los mismos ojos brillantes y la cálida sonrisa que Sofía había amado hace tantos años. Entre lágrimas, Sofía reveló la verdad. Elizabeth había sido su amiga más querida durante la universidad, su compañera creativa y la persona que había inspirado sus diseños más famosos. El colgante que Maya llevaba era uno de un parajuego que habían hecho juntas cuando eran estudiantes, soñando con cambiar el mundo de la joyería. Los ojos de Maya se agrandaron mientras las piezas encajaban. Explicó que su abuela había guardado cada recorte de periódico sobre el éxito de Sofía y siempre contaba historias sobre la brillante amiga que cambió su vida. Aunque Elizabeth se había casado y se había dedicado a la vida familiar después de mudarse, había mantenido en secreto su pasión por el diseño de joyas a lo largo de su vida, enseñando a Maya todo lo que sabía. Mientras se sentaban juntas en la concurrida cafetería, Maya compartió historias de su abuela. Como Elizabeth había creado un pequeño taller en su sótano donde enseñaba a Maya a trabajar con plata y piedras, como señalaba los diseños Levin en escaparates con un brillo especial en sus ojos. Elizabeth nunca se había puesto en contacto con Sofía, creyendo que su antigua amiga era demasiado exitosa y estaba demasiado ocupada para recordar su breve tiempo juntas. Sofía supo que Elizabeth había fallecido apenas 3 meses antes. A pesar del dolor de saber que había perdido la oportunidad de reconectarse con su amiga, también había una sensación de plenitud al conocer a Maya, el legado viviente de la creatividad y pasión de Elizabeth. Antes de abandonar la cafetería, Sofía le contó a Maya sobre el programa de becas de diseños Levin para jóvenes diseñadores de joyas prometedores y prometió nominarla personalmente. También mencionó que habría un puesto esperándola en su empresa después de la graduación si estaba interesada. Mientras anotaba su información de contacto privada, Sofía pensó en cómo Elizabeth siempre había creído en nutrir nuevos talentos. Esta oportunidad sería, en cierto modo, de parte de ambas, una continuación de la asociación que había comenzado 50 años atrás, con 2 jóvenes recolectando piedras junto a un río. Esa noche, mientras Sofía se sentaba en su habitación de hotel mirando la puesta de sol de Vermont, sostenía su propio colgante en sus manos. Por primera vez en años, el espacio vacío en su vida se sentía de alguna manera menos vasto. Había encontrado una conexión con Elizabeth nuevamente, una oportunidad de honrar sus sueños compartidos a través del futuro de Maya. A veces, las gemas más preciosas no son las que adornan nuestras joyas, sino las conexiones que forjamos con aquellos que realmente nos ven. ¿Y qué harías si encontraras inesperadamente un pedazo de tu pasado que creías perdido para siempre?